Homero Hernández, en una visita que hiciera al comando del Hotel Comercial junto a Alfredo Conde, autorizó a Blanco Peña, Tumulito y a quien habla para reclutar un grupo de combatientes conocidos por nosotros que estuvieran fogueados en combates de la zona norte de la capital. Nos informó que era con la finalidad de una incursión militar en San Francisco de Macorís y que previo a esa acción teníamos que hacer un entrenamiento militar especial y que al término se nos explicaría el papel que jugaríamos en el mismo. Procedimos de inmediato a la tarea encomendada. En un par de días ya teníamos seleccionado unos 12 combatientes, no sin antes haber recibido una cantidad igual de solicitud para que los incluyéramos, pues se habían enterado de los planes que había, entre ellos Pasito Polanco. El 12 de junio, el grupo seleccionado, 12 en total, habíamos concluido los entrenamientos militares que se exigían: manejo, arma y desarme de ametralladora 30 y 50, operación y artillamiento de bazuca americana, entre otros ejercicios especiales en el centro de entrenamiento preparado por los hombres Rana, donde luego se instalaría la Academia Militar 24 de abril en el Parque Eugenio María de Hostos. ¡Qué muchacho tan valiente ese Jimmy! Me desafió y me dijo: usted es un cobarde y me hace esto porque soy un niño y estoy desarmado. Suelte el arma y fájese conmigo de hombre a hombre. Usted es un cobarde asesino. No diré nada. ¡Qué muchacho! Fue horriblemente torturado. Le rompieron huesos, le echaron agua caliente, le cortaron el órgano sexual, le hicieron horrores. Me dicen que no tenía balas en el cuerpo, murió a causa de las torturas. También a los otros los torturaron, pero él trató en todo momento de hacerse responsable de todo con un solo fin: el de defender a sus compañeros. El propósito de la UAS Recinto San Francisco de Macorís es que las presentes y las futuras generaciones tengan una fuente de donde inspirarse para continuar la lucha por la independencia, la soberanía en la República Dominicana. Hoy presentamos un documental sobre un acontecimiento de valiosa trascendencia para la historia del pueblo dominicano: el levantamiento del 25 de junio de 1965, donde jóvenes
y no tan jóvenes de este pueblo trataron de extender la guerra patria con la República Dominicana intervenida por el ejército de los Estados Unidos para garantizar el triunfo de la vuelta a la constitucionalidad que proclamaba ese movimiento patriótico, democrático y revolucionario que se inició el 24 de abril de 1965. Y con ustedes, para estimular el sentimiento patriótico del pueblo dominicano, presentamos el levantamiento eterno. ...25 de junio de 1965... ...el levantamiento eterno... A lo largo de su historia, San Francisco de Macorís, tierra de hombres y mujeres valientes, siempre ha llevado la bandera de la dignidad en el momento en que la patria le ha necesitado. San Francisco de Macorís, capital del Nordeste, se ha caracterizado por su dignidad patriótica. En el momento de la destrujillización y en la misma era de Trujillo, San Francisco ocupó páginas de dignidad, siempre en búsqueda de la verdadera democracia y la verdadera libertad. Y como un hito, el más relevante que se da en el país en el siglo XX, fue la segunda intervención militar norteamericana. Los norteamericanos juegan a la llamada democracia y la dictadura, como dijo Stanley Moore. Democracia y dictadura son dos caras de la misma moneda. Promueven las elecciones y cuando las elecciones son ganadas por quienes a ellos no les complace, otorgaban los golpes de Estado, como fue el caso de deponer al presidente Juan Bosch en las únicas elecciones libres después de la muerte de Trujillo. Y cuando el pueblo en una guerra civil busca reponer ese gobierno, entonces intervienen los norteamericanos para impedir el triunfo y la expresión de la dignidad del pueblo. Fidelio Despradel, en su libro Historia Gráfica de la Guerra de Abril de 1965, se refería en su libro a lo siguiente: desde un principio, el plan del mando norteamericano fue confinar la lucha armada de los constitucionalistas en la capital, y más particularmente en la zona de Ciudad Nueva. La operación Limpieza, impulsada por los yanquis en la zona norte, tenía como objetivo circunscribir la resistencia armada a las centenares cuadras que configuraban el sector de Ciudad Nueva. La idea de este levantamiento provino de Homero Hernández. Creo que fue el mentor, bajo el supuesto de que el proceso debía extenderse fuera de la ciudad de Santo Domingo. Eso era un supuesto
que era compartido por mucha gente. Mi criterio es que se trató de una evaluación equivocada, porque estábamos rodeados por Estados Unidos. La parte norte había sido ya sofocada a lo largo del mes de mayo. En mediados de mayo comenzó la operación limpieza, entonces la única salida que teníamos al resto del país, que también estaba cercada, fue anulada. Los combatientes constitucionalistas, Arnulfo Reyes y Sagrado Bujosa, quienes participaron del levantamiento armado del 25 de junio de 1965 en San Francisco de Macorís, nos narran su historia vivida durante estos acontecimientos. Se analizó la situación de que no podíamos durar mucho tiempo encerrado en un cerco, sino que debería de sacarse la guerra a otro sitio. Cuando se inicia el movimiento armado en San Francisco de Macorís, en la cual yo diría se cometieron muchos errores, y eso fue un movimiento que desde antes ya estaba delatado. O sea, desde el día anterior ya al levantamiento, ya San Francisco de Macorís estaba ya militarizado en todos los sitios estratégicos. Que eso fracasó de una manera muy dolorosa. La mayor parte de los combatientes que intentaron tomar la fortaleza de San Francisco de Macorís, una parte de ellos murió en combate, que fue la mínima, pero la mayor parte de esos combatientes fueron apresados y fueron torturados de una manera infame, y luego fueron lanzados sus cadáveres al cementerio de San Francisco de Macorís. A luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, soldados valientes. Juan Antiguo Javier, Juanito, nos narra el horrible drama que presenció mientras guardaba prisión en la Fortaleza Duarte. Ahí, en la cárcel de la Fortaleza Duarte, el capitán Perelló, o coronel, no me acuerdo, me mandó a buscar a mí, creo que habían 2 o 3 revolucionarios de esa época, me mandó a buscar a la oficina para amedrantarnos y leernos como siempre el sermón que ellos siempre le leen a uno. Ya Arnulfo preso, nosotros presos, día después. Entonces llega José Gil, llega Jimmy Vargas, llega Pasito Polanco. A Pasito Polanco le dan una golpeada tan grande ahí en los pasillos que no lo metieron a la celda con nosotros, lo metieron en la solitaria, ¿verdad? Pero sí a Jimmy Vargas lo metieron a la celda con nosotros y a José Gil. Jimmy Vargas y yo éramos muchachos de la época, nos queríamos muchísimo. Él me decía macho a mí y yo le decía macho también, nos hacíamos macho. Macho esto y esto, macho esto y esto. Entonces yo cojo a Jimmy y a Jimmy, también llega también preso Chepe Vázquez llega preso también ahí, y Chepe Vázquez también va a la celda nuestra. Yo cojo a Jimmy y lo siento en una camita que nosotros teníamos allá, y Jimmy me está diciendo los acontecimientos hasta donde él llegó, que fue a la finca con las armas, donde el señor Pedrito González o Adía, qué sé yo, que ahí, pero que él no sabe después de ahí. Como a los 20 minutos se aparece el PRO nuevamente a su celda, ¿verdad? Entonces me llama a mí, dice: Juanito, hay un problema. Y yo: ¿cuál es el problema que hay?
dice que van a matar al viejo, pues el viejo era Chepe Vázquez, y el muchacho que está contigo sentado ahí, a Jimmy Vargas. Y yo, ¿cómo que vamos a matar? ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, lo van a matar. Y lo van a ahorcar. Ya están preparando la horca para ahorcarlo. Y entonces eso va a pasar. Nos sentamos nuevamente con Chepe Vázquez y con Jimmy Vargas. Y yo digo, miren, hay un problemita aquí. Y entonces, y es que pueden venir a buscarlo a ustedes dos en cualquier momento para intimidarlo. Quizá le den unos golpes. Soy yo como allanándole el camino para que ellos no cojan esa noticia tan recia. Y hasta posiblemente le den unos golpes, hasta un lazo le pueden enseñar para decir que lo van a buscar. Dije yo a ellos. Entonces, Jimmy, como siempre, muchacho, un temperamento fuerte y valioso, valiente, como él era. Dice, no me preocupe, macho, que a mí me pueden yo matar, yo no hablo. Según nos narra Juanito, al comandante Pasito Polanco, antes de fusilarlo, lo torturaron a palos. A su hijo Dante, que había sido también apresado, sangrante el cadáver de Pasito, le hicieron que éste se quitara la camisa chacabana azul clara que vestía cuando llegó al recinto militar. Entonces los guardias asignados para esa misión enchumbaron de sangre la camisa y lo obligaron a ponérsela nuevamente, vociferando: esa es la sangre de tu papá, ese comunista del diablo, y así le vamos a hacer a todos. La indiscreción cundió en los días inmediatamente anteriores a la acción, pero en un principio fue precisamente la discreción lo que permitió la entrada y escondimiento de armas y pertrecho de guerra. Homero Hernández y sus lugartenientes lograron burlar la vigilancia en 27 puestos de chequeo, incluyendo detectores de armas de los norteamericanos para transportar desde la zona constitucionalista 80 fusiles, una ametralladora 50, una Browning y una bazooka. No fue un acontecimiento local. Todos los pueblos se lanzaron, los principales pueblos. Vamos a hablar del Cibao, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Moca. La población se lanzó a la calle y los militares en principio se adhirieron supuestamente al movimiento armado por el retorno a la Constitución del 65 y la vuelta de Bosch al poder. Sí, fue la respuesta de un grupo de militares capaces, entrenados, bien preparados, que dirigió Fernández Domínguez. Pero como había un sentimiento nacional en defensa de eso, se concibió principalmente como iniciativa del movimiento 14 de junio extender la guerra hacia el interior del país. Los comandos constitucionalistas se proponen extender la lucha hacia el interior del país y hay intentos frustrados en lugares como Azua, San Pedro de Macorís y Santiago. Pero el 25 de junio de 1965, un grupo de rebeldes intenta tomar la fortaleza militar de San Francisco de Macorís, donde se escenifica una de las batallas más cruentas. Doña Cristina Díaz nos cuenta su participación en la guerra y en particular en los enfrentamientos de San Francisco de Macorís. A mí me tocó, vamos a ser precisa, acompañar a muchos de mis compañeros, valga la redundancia, militantes, en actividades de traslado de armas, traslado de otros compañeros hacia el interior. Mira, el 24 de junio
a mí me mandan para La Vega. Y ahí me encuentro en la misma casa a la que me mandan a La Vega con Sagrada Bujosa, que la habían dejado en esa casa porque ella acompañaba a Rodrigo Lozada en el intento del levantamiento en Mao. Y esa noche dormimos las dos ahí. Pero cuando nos levantamos esa mañana, el 25, llega muy temprano a esa casa un amigo de la casa, un visitador médico, y dice, en San Francisco se está peleando. Cuando él dice eso, nosotras dos nos miramos y nos paramos como si hubiéramos estado combinadas y nos fuimos a uno de los dormitorios y nos dijimos una a la otra, hay que entrar. Nos dejaron, pero hay que entrar, porque a lo mejor los compañeros necesitan apoyo. Y decidimos entrar. Tuvimos que convencer al visitador, porque nadie quería ir a San Francisco de Macorís en medio de que se estaba peleando. Lo convencimos, pero cuando íbamos como 2 kilómetros antes del pueblo, en una zona que le llaman el Cigüelillo, él se detiene y nos dice, bueno, yo no sigo adelante. Si ustedes quieren seguir, allá ustedes. Porque ya ahí se veía la gente saliendo de San Francisco. En carro, a pie, viejos, niños. No todo el pueblo de San Francisco, pero mucha gente saliendo. Entonces nosotras nos desmontamos y seguimos adelante. Es una escena que la recuerdo con mucha claridad. Porque mientras la gente salía, nosotras dos entrábamos. Vale decir que en esa época, porque hace 50 años, éramos jovencitas, capitaleñas, no éramos de San Francisco, delgaditas, diminutas las dos, porque Sagrada es como yo. Y mientras parte del pueblo de San Francisco salía, nosotras entrábamos, repito. Valió la pena entrar, sin entrar en muchos detalles. ¿Por qué valió la pena? Porque ese mismo día, en la tardecita, al caer de la tarde, las 5, las 6 de la tarde, tiraron en la puerta del cementerio unos 14, 15, 16 muertos y nos avisaron. Nosotras fuimos y efectivamente ahí encontramos muchos de los compañeros, algunos conocidos, algunos más cercanos. Encontramos a uno que sabíamos que era de la capital, porque yo lo había llevado. Él era policía, se llamaba Rafaelito Rodríguez. Y dijimos, deberíamos enterrarlo porque él no va a tener quien lo entierre. Frente al cementerio de San Francisco había un negocio de venta de cajas. En esa época no existían las funerarias. Y yo crucé y le dije al señor que me fiara una caja, sin saber con qué pagársela después. Y el señor fue tan solidario que no solamente la fijó, como decimos, sino que la cruzó. Entonces, nosotras dos tratábamos de sacar al que queríamos enterrar de debajo de los demás, porque habían sido tirados como cuando se tira una pila, como decimos comúnmente, de plátanos, y él estaba muy abajo y nosotras no podíamos con él, porque los muertos pesan mucho, pero logramos sacarlo. Pero después que logramos sacarlo, no podemos entrarlo a la caja, no podíamos levantarlo lo suficiente para meterlo en la caja. E iban pasando unos hombres y entraron y nos ayudaron. De nuevo, el pueblo dominicano solidario desde siempre, porque era un riesgo. Esa gente no tenía por qué hacer eso. Cuando ya le estamos poniendo la tapa, nos gritan, nos avisan, ahí viene la policía. Naturalmente, soltamos el muerto y a correr se ha dicho para que no nos agarraran. No cedamos un paso, marchemos por senderos de gloria y honor, y otra vez al traidor venceremos.
Franklin Maximiliano Rancier y Héctor Llano Soriano Tolingo, sobrevivientes del levantamiento armado de San Francisco de Macorís del 25 de junio de 1965, en entrevistas concedidas al Archivo General de la Nación, copias de las cuales fueron facilitadas para la realización de este documental, nos narran su experiencia en los momentos de lucha en San Francisco de Macorís. La noche serena, la sirena de la libertad. No teníamos ninguna coartada, sino solamente el espíritu de sacrificio, de lucha y de decisión de luchar contra la intervención norteamericana. En esa época nosotros llevábamos material de guerra hacia el interior, lo sacábamos de aquí y le pasábamos tanto a las fuerzas nacionales como a la fuerza interventora. Ya tú te puedes imaginar, entre ellos cabe destacar la figura Cristinita, que participó como compañera de esos viajes. La Fifi, yo no me acuerdo del nombre de ella ahora. Participó también esta muchacha que se casó con Homero Hernández. Elsa Justo. Participó incluso la hermana de Manolo, que se murió ya, de Manolo Tavares. Participaron muchísimas mujeres del 14 de junio. Yo le digo esto. La memoria me falla a veces porque a mí me fracturaron el cráneo en San Francisco de Macorís. Cuando nosotros llegamos allá, llevamos a una casa donde, si mal no recuerdo, era Ibelice Acevedo quien recibía las armas. Allí Homero Hernández nos dice a dónde debemos ir y nos alojamos en la casa de los Sosa Duarte, que eran gente del PCD. Al Santiago tomarse militarmente, porque Santiago se tomó militarmente, Santiago se rodeó militarmente y ellos trataron de bloquear, no tan solo ellos, sino la misma Fuerzas Armadas Americanas se notó en su manipulación. Después de eso, se decidió que fuera en San Francisco de Macorís, pero se puso como punto para la reunión que fuera La Vega. Entonces ahí fue que se fue concentrando la fuerza de las almas, o no de las almas, no, del grupo que se supone, porque primero el grupo que se fuera, esas almas que llegaron allá a La Vega, a Santiago, se concentraron en La Vega. Luis Peña Pichardo me había dicho que él y yo íbamos a participar en el ataque directo a la policía con las armas necesarias para eso. Eran unas 50, había inclusive una bazooka que fue tomada por el enemigo. Muchos años después me enteré por un pariente de la persona que había sido Calié contra Trujillo, que estaba en una de las casas, apellido Lara. Entonces habían tres grupos, uno militar, uno del 14 de junio y otro del MPD, pero había la unión, ¿entiendes? Lo que pasa es que, como te dije, el interior estuvo demasiado vigilado, porque ese era el miedo de que se llevara la guerra al interior. Naturalmente, se demuestra por lo de Valverde, se demuestra por lo de Santiago y después por el asunto de San Francisco. Y es tanto así que cuando nosotros llegamos de La Vega a San no estaban esperando. Nosotros entramos por Rabo Chivo y nosotros estuvimos peleando el día entero, pero no pudimos, como te digo, avanzar porque ya había sido cercado militarmente y además ya habían fusilado casi a 20 compañeros. Para este documental, localizamos en Madrid, España, a Fabio Augusto Sosa Duarte, quien nos ofrece su testimonio sobre la vida de su hermano, el combatiente constitucionalista Frank Sosa Duarte, asesinado el 25 de junio de 1965. Con respecto a mi hermano, porque tengo poco tiempo, desde pequeño se graduó muy joven de bachiller. Luego estudió finanzas, trabajó en varias empresas, incluida la de Los Munez en San Francisco de Macorís. Luego
a la hora de su muerte, el 24 de abril, estuvo ocupando un alto cargo en la sucursal del Banco de Reserva, San Francisco de Macorís. Luego, el 24 de abril de 1965, cuando empezó la revolución, al otro día se trasladó a Ciudad Nueva, junto a Valdemiro Castro. Fue hecho preso porque el movimiento fue descubierto, y la tarde ya del 24 de abril, de junio de 1965, ya en la tarde estaban siendo presos los muchachos del movimiento. A mi hermano y Valdemiro Castro pues lo mataron en la Fortaleza Duarte, testimonio de algunos presos, que dicen fueron torturados a palos, amarrados por uno de los coroneles que participó, fue el coronel Soto Chavarría, y luego fueron tirados en la barranca de la Fortaleza Duarte para simular que ellos habían asaltado la fortaleza y fueron asesinados, fueron muertos en combate. Por razón de tiempo, no sigo hablando, pero le doy las gracias al rector de la universidad, maestro Miguel Medina, también a Benito, por localizarme, invitarme y hacerme participar en este importante documental histórico, que quisiera yo estar ahí, estar allá, para participar también. Pero doy las gracias por el esfuerzo que hicieron para localizarme aquí en España, donde resido, y yo poder decirle estas palabras. Un saludo a todos, éxito, y desde la radio donde trabajo aquí, pues también todos los años hago un recuento de ese, el 25 de junio de cada año. Un saludo a todos, gracias y éxito. El día 25 de junio, el comando, que es responsable del barrio El Capacito, tiene un encuentro con una patrulla donde están ubicados los transformadores de la Compañía Dominicana de Electricidad, y en la acción muere el combatiente Franklin de la Rosa. Ese mismo día, aproximadamente a las 10 de la noche, los ocupantes de un carro utilizado por los constitucionalistas para transportar armas sostiene un encuentro con una patrulla militar en la esquina de las calles San Francisco y Gregorio Rivas. El maestro Rafael Álvarez Castillo, pasado director de la UAS Recinto San Francisco, y quien en la actualidad se encuentra desarrollando una investigación sobre los acontecimientos del levantamiento armado del 25 de junio de 1965, nos ofrece su visión de los hechos en el marco de su investigación. ¿Qué sucedió? Lo primero es que la delación impidió que realmente ese movimiento tuviera éxitos importantes, porque hubo figuras como el llamado Tumulito, que comenzó a pasearse por la ciudad de Santo Domingo, a amenazar a los ricos y a decirle que ya le estaba llegando su hora, porque en los próximos días se iba a producir el levantamiento que lo iba a derribar del poder, y toda una serie de discursos. Lo que se dice, se informa, es que Tumulito era una especie de lumpen proletario, de esos bocones que hay siempre en los pueblos. En ese sentido, se organizaron tres ataques principales. Uno, a los transformadores que están ahí detrás de lo que hoy es el Palacio de Justicia, cerca de la Chocolatera. Otro al cuartel policial, y se iba inclusive una parte a atacar hasta desde la misma catedral. Y otro que venía de la zona de Pueblo Nuevo, para esa época el Barrio Libre,
que penetró la parte trasera de la fortaleza. Tanto en los transformadores como en la parte trasera de la fortaleza hubo combate. La destacada combatiente constitucionalista Teodora Méndez Ramos, Chita, nos narra los últimos momentos de vida del combatiente constitucionalista Chepe Sánchez al momento de ser fusilado. A Chepe Sánchez, si ella está para acá, tal vez no lo matan. Él cogió para acá, con el fusil en la mano, se adentró en la Virginia, en una casa de una prima hermana de Anita y Rosa, que se llamaba Minin. Y Minin los hizo subir por una pared. Cuando él se iba a subir por la pared para tirarse del otro lado, ahí lo vieron los militares, ahí fue que lo cogieron a Chepe. Con nosotros íbamos llegando al cementerio, salió una mujer que le decían de que Rosa Roja. Esa era basura que había que barrerla. Oh. Lástima que te van a ver esa imagen. Lástima. Soldados valientes, empezó la revolución. El día 25 de junio se vivieron momentos difíciles aquí en San Francisco de Macorís. Alejandro Hernández, combatiente constitucionalista, estuvo en el momento de la acción. Ella estaba acorralada, yo estaba en esa casa y casualmente va un amigo, se llama Juvenal Díaz. Alejandro, ven para que le tire a esta gente. Y cuando voy con mi hierro, me acorralan y me metí a una casa de unos señores que eran moscanos, que tenían una pulpería ahí y querían sacarme. Entonces un policía se me acuesta ahí mismo en la marquesina. Digo, si le tiro a este, lo mato, pero nos van a matar toditos. Que no me era yo solo, y era como un regalo a cualquier tema. El comando que operó detrás de la fortaleza tenía como misión actuar en la parte baja de la misma, a orilla del río Jaya, para apresar y desarmar a los militares en retirada. Si los comandos de la ciudad atacaban el frente o por los lados para la toma de esa instalación militar, y que solo se disparara en casos indispensables, si algún militar se resistía o se negaba a entregar el arma. El comando que vio acción detrás de la fortaleza Duarte estuvo integrado por Rafael Cruzeta Domínguez, el comandante, Frank Rodríguez, Luciano Hilario, Evelio Burgos Chabelo, Narciso García, el Dulcero, José Antonio Hidalgo Negro, Abraham Vargas, Rafael Vallardo Jiménez y el sargento Mendoza. En la logística de salida participaron Manolo Polanco, Elpidio Santana y Blanca Ortega. Esa unidad tenía como misión a su cargo vigilar cualquier novedad de los militares para dar aviso al comando antes de llegar al barrio de Pisa Costura, para luego llegar a la zona del río y penetrar al lugar de operación en la parte baja del río Jaya, detrás de la fortaleza. El comando, tan pronto llegó al lugar, fue sorprendido y ametrallado con armas pesadas calibre 30 y 50, resultando de inmediato gravemente heridos Abrancito Vargas y Vallardo Jiménez. Los dos resultaron muertos. Igualmente fue herido José Antonio Hidalgo Negro, pero no de gravedad. José Antonio Hidalgo Negro, sobreviviente del levantamiento armado de San Francisco de Macorís del 25 de junio de 1965, nos narra su experiencia vivida durante ese día en el intento de asalto a la fortaleza Duarte. Y ya estamos previstos de una noche antes de que había que participar en un comando, pero yo no sabía qué comando iba. Incluso cuando yo vi que el comando donde estaba Abelito, Abrancito Vargas, Abelito, Carañao, La Garcita y José Florencio, cuando yo vi que ese comando no me cuestionó.
yo dije, bueno, pues no quieren que yo participe, quizás. Entonces ese día me levanté como a las 5 de la mañana y vengo bajando por la Libertad. Ahí bajé la Villini por la Libertad y ahí estaba José Guzmán. Y me dice, métete ahí, que incluso yo sabía que ahí era que estaban las armas. Pero él me dijo, métete ahí. Cuando yo me metí ahí, estaba Brancito Vargas, estaba Vallado Jiménez. Estábamos ahí un grupo que yo desconozco, el sargento Mendoza. Y ese era el comandante de nosotros. Entonces, la misión de nosotros era cubrir la parte atrás de la fortaleza. La parte atrás de la fortaleza. Entonces, nos dirigimos ahí. Cuando yo llegué, agarramos las armas, cogimos, yo tuve mi ametralladora, nos montamos, reclutamos una camioneta que nos llevó a la factoría aquí, a la factoría de la manicera, era, ¿no? En la Sánchez, va. Entonces de ahí de la Sánchez nos dejamos la camioneta y nos metimos por la barranca y bajamos y nos colocamos específicamente en el sitio que teníamos previsto juntar. Entonces ahí todo el mundo buscó posiciones, pero no fue que se buscó posiciones porque nos recibieron a tiro. Inmediatamente que llegamos, nos entraron a tiro. Bueno, y duramos mucho tiempo, pero después más, en un intervalo de 2 horas, a Vallado Jiménez lo ametrallaron, murió. Y Abrancito estaba en la parte más abajo, que tenía un arma muy buena. Y el arma buena también la llevaba el sargento Mendoza, que ya no estaba porque él nada más pasó por ahí. Él logró salir huyendo por abajo del puente, se fue. Y ahí quedamos nosotros atrapados a través de... En el tiroteo, que era un tiroteo extenso. Entonces, uno buscando posiciones y buscando, porque nos estaban tirando a la cabeza, porque ya sabían que éramos nosotros que estábamos ahí. Yo logré cambiar de posición, porque me estaban rechinando los tiros, digo yo. Y cuando en el aire, yo brinqué así, di una vuelta en el aire, y ahí me agarró este tiro aquí, esos tiros ahí, y me dieron otro tiro. Este vino como de una arma pesada de arriba y me agarró ese brazo. Entonces ahí yo seguí porque yo no, pero al perder tanta sangre, yo fui oscureciéndoseme la vista y yo no veía ya. Entonces me acerqué a Brancito y digo yo, Brancito, ¿cuáles son tus condiciones? Y me dice, no, yo estoy bien. ¿Y tú? Digo, yo estoy muy mal herido, ya no veo. Y entonces me dijo, deja todo ahí y trata de escapar. Entonces yo, eso hice, dejé todo ahí. Y seguía arrastrándome porque no me podía parar porque no veía. Entonces seguía arrastrándome y me encamané para allá por la casa del niño Espín. Por ahí pasé, por abajo del piso, y ahí pedí conocimiento ahí en el estado. De la libertad, cual Aníbal López, quien fuera asistente personal del coronel Montes Arache, jefe del comando militar, los denominados Hombres Arana, en 1965, nos narra la participación de varios miembros de ese cuerpo élite en el levantamiento armado de San Francisco de Macorís el 25 de junio de 1965. ¿Qué yo sé de esto? Sencillamente que cuando llegan el refuerzo y 4 hombres ranas, prácticamente lo esperaron en una embocada donde supimos el informe que le dan a Montearache, al comandante Montearache, es que murieron unos cuantos civiles. Agarraron 2 hombres ranas presos. Uno se llamó Ribatita, Eduardo Ribatita, y otro Raúl Mendelama. Y 2 escaparon, Carmelo Águeda de León y otro Geraldo Cruz. Y estos 2 le dan el informe al comandante y le dan el informe de lo que pasó y que mataron los civiles y todo eso. Ahora, 2 regresaron y los otros 2 los tuvieron presos. Después los sueltan las comisiones
de las Naciones Unidas y OEA, Derechos Humanos, que aparecen comisionados para investigar los presos de guerra, y entonces pues a ellos lo libertaron. De la libertad, cual Clarín que llama la guerra, defendiendo la patria inmortal. Los actos de ejecuciones sumarias y violaciones a los derechos humanos en la Fortaleza Duarte, en San Francisco de Macorís, fue el detonante para que una comisión de la OEA se viera obligada a viajar varias veces a esta ciudad con el propósito de investigar la situación real de los presos políticos que guardaban prisión en la Fortaleza Duarte. Venceremos como Luperón, no cedamos. La Fundación Francisco Alberto Caamaño Deñó, que preside el periodista Antonio María, junto a la UAS, Club Gregorio Luperón y ADP, siempre han llevado la bandera de recordación en cada fecha patriótica. Todos los restos de los combatientes del desembarco guerrillero Playa Caracoles del 2 de febrero de 1973, todos, absolutamente todos, habían sido rescatados. Sin embargo, faltaba el franco-macorizano Ramón Euclides Holguín Marte. Y eso nos permitió a nosotros identificar, en el caso, si uno revisa los datos históricos de la revolución, en ningún momento, ningún combatiente, ningún historiador, hay un hecho de San Francisco de Macorís que fue el levantamiento armado del 25 de junio de 1965 en apoyo a la revolución. Y eso nos dolía. Que personas como Negro Hidalgo, como Francisco de la Rosa Caca, Cristian Sánchez, Gillo, entre otros, anduvieran aquí en las calles sin que el pueblo los reconociera como los combatientes del levantamiento armado. Solicitamos que una avenida llevara el nombre del coronel Francisco Alberto Caamaño. Solicitamos también que un parque, que otro parque y otro parque llevaran los nombres de el mentor de la revolución. Hablo de Fernández Domínguez y de Lora Fernández también. Igualmente una avenida con el nombre del coronel Caamaño. Y en ese fragor y ese choque de ideas con las autoridades, le hemos dado a conocer al mundo entero de que San Francisco de Macorís fue el único pueblo. Fidelio Desprader últimamente lo hemos cuestionado sobre esa actividad y admite de que el único pueblo que se levantó en armas y que aportó unos 20 o más muertos fue San Francisco de Macorís en apoyo a la revolución. El heroísmo de ellos motiva de alguna manera a que esta fundación, ahora con la unión, con la unidad de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, del Club Gregorio Luperón y de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, es resaltar el valor de ellos, pero ponerlo presentes, el valor que tuvieron ellos, ponerlo en la presente generación, pero también en las futuras generaciones, que sepan que San Francisco de Macorís tiene el valor no solamente de levantarse en armas, sino también de entregar sus vidas por la libertad de este pueblo. Soldados valientes, empezó la revolución. Los que sobrevivieron a la acción de la persecución y la tortura fueron Homero Hernández, el comandante Tony, Angelice Vázquez, Cristian Sánchez Gillo, Manuel Burgos, Bienvenido Corto Real, Silverio Álvarez, Fausto Vargas, Gilberto Minaya Domínguez, Francisco González, Fabio Rosario, Francisco de la Rosa, el comandante Caca, Juan Antigua Javier, Juanito, Aquiles Reynoso, José Francisco Castillo Fénix, Narciso Miguel García el Dulcero, Roberto Duvergé, Abel González, Oscar Cabral, Ismael Duarte, Oscar Antigua Javier, Francisco Antigua Javier Piro, Francisco Antonio González, Papi Yeye, Eliseo Díaz Cartagena, Isidro Candelario Papiro, José Gil Santos Badía, Luciano Hilario, así como Ramón Eligio Blanco Peña, El Pai, Ibelice Acevedo, Arnulfo Reyes, Fernando González, William Vargas, Julio Payano Zafadí, Sixto Manuel Díaz, Bienvenido Alberto Torres, Domingo Robles El Chueco, José Aníbal Guzmán Cruz, Franklin Rancier, Virgilio Ortega, Argelia Sánchez,
Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi La Chuta, así como Teodora Méndez Ramos Chita, José Antonio Hidalgo Negro, Monchín Pinedo, Wellington Ascanio Peterson, Virgilio Gómez Oardí, entre otros. Los que cayeron el 25 de junio de 1965 en el levantamiento armado de San Francisco de Macorís fueron el doctor Sóstenes Peña Jaques, el ingeniero Rodrigo Lozada, Franklin de la Rosa, Francisco Sosa Duarte Frank, Francisco Núñez Lagarza, Abrancito Vargas, Rafael Vallardo Jiménez, Pedro Mendoza el Sargento, Pasito Polanco, Jimmy Méndez Vargas, Chepe Sánchez, José Jiménez Careñao, Valdemiro Castro, Rafael Ortiz el Capitaleño, Fernando Rojas el Varillero, Edmundo Díaz Moreno, Muni Díaz, Héctor Nelson Duarte, Carlos José Sebastián Gómez, Héctor Bienvenido Núñez Díaz, así como Rafael Núñez y Negro Grullón, estos últimos miembros del Movimiento Popular Dominicano. Durante el desarrollo de la Guerra de Abril de 1965, en la ciudad de Santo Domingo, 2 comandos fueron bautizados con los nombres de varios franco-macorizanos. Entre ellos están el Nelson Duarte, que estuvo dirigido por Marcos A. Cabral, de igual manera el comando Pasito Polanco, que estuvo dirigido por Epifanio Amparo. Estos 2 comandos estuvieron integrados en su mayoría por combatientes franco-macorizanos. Y otra vez al traidor venceremos, y otra vez al grosero invasor. A luchar, soldados valientes, empezó. Pasito Polanco era un hombre pacífico, un hombre que no se notaba, que era, el conocimiento de ese hombre era incomparable, era un tipo con una conciencia que yo no me puedo explicar qué era ese hombre. Si volviera a pasar lo que pasó, ¿estaría usted dispuesto a volver otra vez? Claro que sí. Con más fuerza. Hoy le canto a los caídos el levantamiento eterno. Reciban este homenaje desde el corazón del pueblo. El 25 de junio es una fecha imborrable. Muchos jóvenes murieron en genocidio cobarde. En la fortaleza Duarte, donde fue aquella masacre, se escucharon ametrallas y torturas implacables. Se vistieron de coraje para la cita acordada, con la patria, con la gloria, que con sangre se abonaba, con sus alas de gigante. Así registra la historia, en cohete de bravura, se elevaron a la gloria, se elevaron a la gloria. El tableteo asesino de Pereño y Echavarría asaltaron el silencio al llegar la luz del día.
Oigan, jóvenes valientes, su pueblo nunca lo olvida, por su arrojo y heroísmo vivirán en nuestras vidas. Se vistieron de coraje para la cita acordada, con la patria, con la gloria, que con sangre se abonaba, con sus alas de gigante. Así registra la historia, en cohete de bravura, se elevaron a la gloria, se elevaron a la gloria. Homero Hernández, comandante Tony, Sóstenes Peña Jaques, Rodrigo Lozada, Jimmy Vargas, Abrancito Vargas, Fran Sosa, Francisco Núñez La Garza, Valdemiro Castro, Siepe Sánchez, Bayardo, Franklin de la Rosa, Edmundo Díaz Moreno, José Jiménez Careñao, Pedro Mendoza el Sargento, Nelson Duarte el Varillero, el Capitaleño. Mientras a los hombres y mujeres de lucha se les recuerde, nunca morirán. Su arrojo y heroísmo vive por siempre en la memoria de los pueblos.